Bienvenidos a este nuevo vídeo de esmieconomía.es, en el que hablaremos sobre qué es la economía y su importancia en nuestras vidas cotidianas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos inmersos en un mundo económico en constante movimiento. La economía determina las oportunidades laborales disponibles y los salarios que recibimos. Todas nuestras compras están influenciadas por la economía, desde la comida que adquirimos en el supermercado, o la tienda de la esquina, hasta el teléfono móvil. Los precios, la disponibilidad de productos y la calidad, están determinados por las fuerzas económicas del mercado. La economía también afecta nuestra capacidad para ahorrar e invertir. Las tasas de interés, la inflación y otros factores económicos determinan la rentabilidad de nuestras inversiones y la capacidad de nuestros ahorros para mantener su valor con el tiempo. Las decisiones económicas tomadas por los gobiernos, como los impuestos, el gasto público y las regulaciones, tienen un impacto directo en nuestras vidas. Estas políticas influyen en la distribución de la riqueza, el acceso a servicios públicos y el funcionamiento de la economía en su conjunto. Pero, ¿qué es la economía? En su sentido más amplio, la economía es el estudio de cómo las personas, empresas y gobiernos utilizan los recursos, que son limitados, para satisfacer sus necesidades y deseos ilimitados. Esto implica la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Entre muchas acepciones o definiciones, la RAE, la Real Academia Española, indica que por economía se entiende la administración eficaz y razonable de los bienes. La RAE también define a la economía como la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos. En ambas definiciones hay una palabra clave que se repite: bienes. En líneas generales, desde el punto de vista económico, un bien es todo objeto tangible, que se puede tocar, y que se consigue en un mercado a través de un pago para satisfacer una necesidad. Un bien, por ejemplo, es una manzana, una lámpara o un automóvil. Además de los bienes están los servicios. Los servicios no son objetos, sino que son una actividad o grupo de actividades que, a cambio de un pago, satisfacen una necesidad. Un servicio es, por ejemplo, un concierto de música, un taller de reparaciones o una tintorería. Y aquí hay que señalar dos nuevos conceptos: pago y mercado. El pago es lo que da el comprador de un bien o servicio al vendedor o a quien lo presta. Todos nosotros pagamos por adquirir o hacer uso de bienes y servicios. Hoy día, ese pago se suele realizar mediante el uso del dinero que, de manera simple, se denomina transacción económica. Sobre el dinero, ya hablaremos más extensamente en un próximo vídeo. Profundicemos en el mercado. De manera simple, podemos decir que un mercado es aquel espacio físico o virtual donde se encuentran compradores y vendedores de bienes y servicios para realizar transacciones económicas. Es decir, comprar y vender. En el mercado, a los compradores se les llama demanda, porque piden, solicitan un objeto o servicio de acuerdo a sus posibilidades de pago. En el otro lado nos encontramos a los vendedores, también llamados oferta porque ofrecen, proponen o fijan un pago para proporcionar un producto o servicio al comprador, a la demanda. Cuando oferta y demanda coinciden, se realiza la transacción económica. A los mercados se les puede denominar de múltiples formas en función del grado de intervención en ellos. Al margen de la oferta, los vendedores, y de la demanda, los compradores. El principal interventor en los mercados es el Estado, a través de los gobiernos. Dependiendo del nivel de intromisión o control gubernamental en el mercado, se pueden distinguir dos claros sistemas económicos antagónicos, enfrentados entre sí: capitalismo y comunismo. El capitalismo se fundamenta en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Para los capitalistas, la oferta y la demanda confluyen de manera totalmente libre, en competencia, y cada uno dispone de sus objetos o servicios como mejor le parece. El capitalismo defiende el lucro, el beneficio, en las transacciones económicas. Por contra, el comunismo se basa en la lucha de clases y en la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Simplificando mucho,
Para el comunismo debe existir una clase única y abolirse la propiedad privada, ya que los recursos disponibles se distribuyen de manera equitativa. En el comunismo se defiende la propiedad colectiva y la búsqueda de la denominada justicia social. Como no podía ser de otra manera, cada uno de estos sistemas, capitalismo y comunismo, cuenta con defensores y detractores en función de sus propios intereses. Veamos algunos tipos de economías vigentes en el mundo en función del grado de intervención del Estado, a través del gobierno de turno. De más a menos intervención, nos encontramos con la economía planificada o dirigida. Aquí, el gobierno fija los objetivos económicos del país. No existe el mercado libre. Este tipo de sistema económico es más propio de los países comunistas o socialistas, versión descafeinada del comunismo, aunque por regla general se extiende a los países que tienen regímenes autoritarios, independientemente de si son de lo que podríamos denominar izquierdas o derechas. Otro tipo de economía con un alto grado de control gubernamental es la economía cerrada o autárquica. En esta, es el gobierno quien impone importantes restricciones o limitaciones comerciales con otros países. Un ejemplo de economía autárquica fue la economía española, desde el fin de la Guerra Civil hasta el Plan de Estabilización de 1959. En ese periodo, la actividad económica se sustentaba en la producción interna del país. Con la apertura del régimen de Franco hacia el exterior se incrementó la actividad económica, y se constituyó una importante clase media. Con un mayor acceso a los mercados exteriores, los ciudadanos se beneficiaron de la posibilidad de obtener más productos y servicios, a unos precios más bajos y de mejor calidad, gracias a la existencia de competidores. La entrada de España en la Comunidad Económica Europea, en 1986, aceleró el proceso de apertura de los mercados, lo que se tradujo en una fuerte reconversión industrial, que no es otra cosa que las empresas, sean públicas o no, pero que no pueden competir, deben cerrar y no ser sustentadas con el dinero de los contribuyentes. Por lo que respecta a una economía con menor intervención del gobierno, nos encontramos con la economía mixta o socialdemócrata. Aquí, el gobierno impone límites y restricciones a determinadas actividades económicas, mientras que el resto se rige por los mecanismos del mercado, a través de una regulación más laxa, más floja. Este sería el sistema económico que presentan la mayoría de países occidentales, entre ellos España. Finalmente nos encontramos con la economía de mercado. La economía de mercado es el sistema económico en el que quienes participan buscan alcanzar el mayor beneficio, y cuentan con una regulación mínima por parte del gobierno de turno. En este último bloque se suele situar a los Estados Unidos, como paradigma del modelo del capitalismo más exacerbado o extremo. Sin embargo, no es así. Si bien el gobierno federal impone un marco jurídico general, cada estado de los Estados Unidos tiene sus propias reglas, y entre estas, están los impuestos. La cada vez mayor presión fiscal en algunos estados, como por ejemplo, California, se ha traducido en la marcha de empresas hacia otros estados, principalmente Texas. Ahí están los casos de multinacionales como Oracle, SpaceX, de Elon Musk o Hewlett Packard, por citar algunas. La economía de los países cambia en función del sistema político que impera en cada momento histórico. Ahora, hay quienes señalan que, en los países denominados socialdemócratas, se tiende cada vez a un mayor control del mercado por parte del gobierno de turno. De manera simplista e incluso exagerada, se podría llegar a decir que esos países mantienen políticas encaminadas a la implantación del comunismo, o de regímenes autoritarios, pero a cámara lenta. Podemos conocer los países que gozan de un mayor o menor grado de libertad de mercado utilizando el Índice de Libertad Económica que, desde 1995, elaboran The Heritage Foundation y el periódico The Wall Street Journal. El Índice de Libertad Económica tiene en cuenta un total de 12 variables, y su clasificación oscila entre 0 y 100 puntos. El 0 significa ausencia de libertad económica y el 100 libertad económica total. Veamos cómo ha cambiado la libertad económica en España, comparada con los 5 países de la zona euro que tienen el índice más alto y más bajo, desde el año 2000 hasta el 2024.
Según estos datos, el índice de libertad económica de España se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 25 años por la mayor presencia del componente público en la actividad empresarial, lo que penaliza la eficiencia y la asignación de recursos en el mercado. Saquen sus propias conclusiones. La escasez es un concepto clave en economía, ya que afecta a cómo se fijan los precios. Existe escasez cuando hay menos recursos que las necesidades y deseos de la gente. Veamos algunos puntos simplificados sobre su importancia. La economía existe por la escasez. Si tuviéramos recursos ilimitados, no nos preocuparíamos por cómo distribuirlos. Cada persona tiene una cantidad limitada de dinero y debe decidir cómo gastarlo para satisfacer sus necesidades. La escasez influye en la oferta y demanda. Por regla general, si algo es escaso y muy demandado, su precio sube. Si hay mucho de algo y poca demanda, el precio baja. Las personas y sociedades toman decisiones sobre cómo usar sus recursos limitados. La economía analiza estas decisiones. Finalmente, hay que tener en cuenta el costo de oportunidad, que es lo que sacrificamos al elegir usar un recurso, por ejemplo, dinero, para una cosa en lugar de otra. En este vídeo hemos conocido qué es la economía, y los principales conceptos en los que se sustenta que, recordemos, son los siguientes: necesidad, bienes y servicios, recursos limitados, oferta y demanda, mercado, intervención del Estado en el mercado, y escasez. En resumen, la economía es mucho más que números y gráficos. Es el tejido que une nuestras vidas cotidianas, influenciando nuestras decisiones y determinando nuestras oportunidades. Al comprender cómo funciona la economía y cómo nos afecta, podemos tomar decisiones más informadas y generarnos un futuro económico más próspero. Esperamos que este vídeo haya sido útil para comprender la importancia de la economía en nuestra vida diaria. Recuerda suscribirte a esmieconomia.es y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos de este canal. En el próximo vídeo hablaremos del dinero, un concepto que va más allá del intercambio de papelitos de colores. Gracias por acompañarnos. No te vayas todavía. Hay más. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuál es el mercado o bazar más antiguo del mundo? Pues preparaos para un viaje en el tiempo. Nos vamos a Kashgar, una ciudad que está en Xinjiang, China. Kashgar no es solo un punto en el mapa, era la parada VIP en la ruta de la seda. Imaginaos camellos cargados de seda y especias. Hoy en día, Kashgar sigue siendo el rey de los mercados, especialmente con su famoso mercado de comercio internacional de Asia Central y Occidental. Pero esperad, que hay más. Dentro de Kashgar está el bazar de Eastgate, que contiene más de 21 mercados y 4.000 tiendas. Además, hay una calle entera solo para comida por la que cada día discurren unas 100.000 personas.